Señores, bienvenidos al canal. Comenzamos con el resumen de noticias. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están en pánico debido a las nuevas tácticas del ejército ruso en Avdiivka. En la zona de combate cerca de Avdiivka, las fuerzas rusas han comenzado a utilizar nuevos métodos tácticos. Según The New York Times, citando al secretario de prensa de la 110ª Brigada Mecanizada Separada de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Anton Kotsukon, las tropas rusas se adaptaron a las condiciones de hostilidades y comenzaron a tender túneles para minimizar los riesgos de movimiento en las zonas minadas. Estos túneles permiten que los militares rusos aparezcan inesperadamente cerca de las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Además, las tropas rusas están utilizando robots para entregar municiones de forma segura a la línea del frente. Esto demuestra el uso de soluciones de alta tecnología en el curso de las operaciones militares. Avdiivka está sometida a una enorme presión. Según RT, la Rada Suprema ya ha expresado su preocupación por la difícil situación de las Fuerzas Armadas de Ucrania en esta zona. El ejército ruso sigue activo y se acerca a Avdiivka por tres lados, lo que hace que la situación sea aún más tensa. Como señaló el corresponsal de guerra Alexander Slatkov, en caso de una liberación exitosa de Avdiivka, las tropas rusas recibirán un camino directo y corto hacia la parte norte de la RPD, que desempeñará un papel clave en la comunicación entre las unidades militares. Vale la pena señalar que los combates cerca de Avdiivka se desarrollan con gran dificultad, ya que en los últimos 8 años Ucrania ha convertido esta región en una zona fortificada. Las fuerzas especiales rusas derrotaron a las fuerzas de contraataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania, solo una sobrevivió. En la zona conocida como el Camino de la Muerte, entre Sloviansk y Artyomovsk, tuvo lugar una feroz batalla entre el destacamento de Fuerzas Especiales Lince y las fuerzas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Estos últimos intentaron abrirse paso hasta las posiciones de las Fuerzas Especiales utilizando equipo pesado, tanques y vehículos de combate de infantería, IFV, con paracaidistas. El destacamento Lince, en cooperación con la primera brigada de asalto aerotransportada Lobos, decidió utilizar tácticas de emboscada. Al enemigo se le permitió llegar a las posiciones de las unidades rusas, después de lo cual comenzó un contraataque contra el equipo enemigo. Durante la batalla, hubo un intento de evacuar a los soldados heridos de las Fuerzas Armadas de Ucrania con la ayuda de otro vehículo de combate de infantería, pero fue destruido rápidamente. La batalla en el Camino de la Muerte se convirtió en una verdadera masacre para las tropas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. De los 20 soldados ucranianos que participaron en el ataque, solo uno sobrevivió. El ejército ruso ocupa con éxito nuevas líneas en las afueras de Avdiivka. En la zona de Avdiivka, se intensifican las acciones de las Fuerzas Armadas rusas. El enemigo reconoce no solo la pérdida del montón de residuos, sino también la consolidación de las tropas rusas en esta zona de importancia estratégica. Esta situación hace posible que las formaciones armadas rusas tomen el control aéreo total de esta zona. En el pasado, el ejército ucraniano declaró que las Fuerzas Armadas rusas habían creado condiciones extremadamente difíciles para las acciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la ciudad y sus alrededores, calificándolo de infierno. Ahora,
Al parecer, las fuerzas ucranianas se acercan a una retirada final de la zona. Se informa que las imágenes publicadas muestran un grupo de asalto de tropas rusas que comenzó a avanzar en la dirección especificada. Esto puede indicar la intención de la parte rusa de consolidar sus posiciones en Avdiivka y fortalecer su presencia en la zona. El ejército ruso impidió el desembarco de tropas ucranianas en la orilla izquierda de la región de Jersón. Las fuerzas armadas rusas impidieron un intento de militares ucranianos de desembarcar en la zona de un pequeño puente ferroviario en la orilla izquierda del Dnieper, situado en la región de Jersón. Según la información preliminar, la parte ucraniana involucró a 3 barcos para la operación. La detección temprana del movimiento de las fuerzas enemigas permitió al ejército ruso tomar rápidamente contramedidas. Gracias a la respuesta oportuna y al uso eficaz de los medios de reconocimiento, el intento del ejército ucraniano de desembarcar y capturar una zona de importancia estratégica fue repelido con éxito. Por el momento, se están aclarando los detalles del incidente, sin embargo, las Fuerzas Armadas de Ucrania están tratando cada vez más de ocupar la orilla izquierda del Dnieper para abrir un nuevo frente aquí. En la orilla izquierda del Dnieper, hay contrabatallas por el pueblo de Krinky. En la dirección Jersón-Crimea, la situación se está volviendo cada vez más tensa. Las Fuerzas Armadas de Ucrania, AFU, han intensificado sus acciones, retirando reservas a las islas y tratando de avanzar hacia Poima y Peschanivka bajo la cobertura del fuego de artillería. La información sobre este asunto es proporcionada por los periodistas del Proyecto Vergonzo. Los corresponsales militares informan que el punto clave de la resistencia sigue siendo la aldea de Krinky, donde se están librando contrabatallas. Según la información recibida, las posiciones ucranianas en esta zona están siendo intensamente bombardeadas con armas de largo alcance en servicio con las Fuerzas Armadas rusas. Cabe señalar que hoy las Fuerzas Armadas de Ucrania también intentaron desembarcar tropas en la orilla izquierda del Dnieper, pero tales acciones fueron reprimidas con éxito. El ejército ruso mostró la destrucción de un depósito de municiones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En la red apareció un video que registró el momento de la destrucción de un depósito de municiones de las Fuerzas Armadas de Ucrania con la ayuda de un dron kamikaze ruso. Las imágenes fueron filmadas presumiblemente hace unas semanas. En el video publicado, se puede ver como un pequeño dron, que cuesta alrededor de 100.000 rublos, vuela hasta el almacén y provoca una poderosa explosión, convirtiendo el edificio, lleno de proyectiles y municiones, en una pila de escombros destruida. Según los datos preliminares, en el interior del almacén se almacenaban proyectiles de mortero y misiles antitanque para TGM, sistemas de misiles antitanque. Todavía no se ha especificado el número exacto de municiones destruidas ni los posibles daños. Este incidente demuestra la alta eficiencia del uso de la tecnología de drones kamikaze.